Tengo 68 años, y si me preguntaran cuál ha sido el peor error de mi vida, no dudaría ni un segundo en responder. No fue ir a la guerra, no fue ver morir a mis compañeros en el barro, no fue cargar con las pesadillas que todavía me despiertan algunas noches. El peor error de mi vida fue regresar vivo de esa guerra y decidir destruir el único amor verdadero que jamás tendré. Me llamo Miguel. Y esta es mi historia. Todo comenzó en San Miguel de Allende, Guanajuato. Era 1973. Yo tenía 17 años y era el chico más tímido del pueblo. Mi padre trabajaba en la construcción. Mi madre vendía tamales en el mercado. Éramos pobres, pero dignos, y yo era invisible para casi todos, menos para ella, Lucía Martínez. La vi por primera vez cuando tenía 14 años. Ella también. Era la hija del dueño de la farmacia del centro, una familia respetable. Lucía tenía el cabello negro más brillante que había visto en mi vida, siempre recogido en una trenza que le caía por la espalda. Y esos ojos, Dios mío, esos ojos cafés que parecían ver directo al alma. Durante 3 años, solo la observé de lejos. Pasaba frente a la farmacia 10 veces al día con cualquier excusa. Compraba aspirinas que no necesitaba. Inventaba dolores de cabeza. Su padre me atendía y yo moría por dentro cada vez que la veía al fondo, organizando frascos o ayudando a su madre con la caja registradora. Nunca tuve el valor de hablarle. ¿Qué iba a decirle yo? Un muchacho pobre que apenas había terminado la secundaria, al amor de su vida. Ella iba a la preparatoria, tenía futuro. Yo solo tenía manos grandes de tanto ayudar a mi padre con los ladrillos. Pero algo cambió cuando cumplí 17. Una tarde de junio, estaba sentado en la plaza principal, viendo cómo el sol se escondía detrás de la parroquia. Y de frente escuché su voz. «Miguel». Me quedé paralizado. Era la primera vez que escuchaba mi nombre en sus labios. Me volteé. Ahí estaba ella, con un vestido amarillo que se mecía con la brisa tibia del verano. Sonreía y yo no podía respirar. «Perdón si te asusto», dijo, sentándose a mi lado sin esperar invitación. «Pero llevo meses queriendo hablar contigo y nunca te quedas quieto en un solo lugar». «¿Conmigo?», fue lo único que logré decir. «Sí, tonto», se rió. Y ese sonido fue como música que no sabía que necesitaba escuchar. «¿Crees que no me he dado cuenta? Pasas frente a la farmacia como 10 veces al día. Mi papá dice que eres su mejor cliente de aspirinas». Me puse rojo como jitomate. «Es que me gustas, Miguel», lo dijo así, directo, sin rodeos, como si fuera la cosa más normal del mundo confesarle a alguien que le gustas. «Llevo tiempo queriendo decírtelo, pero eres tan tímido que si no daba el primer paso, íbamos a tener 100 años y tú todavía estarías comprando aspirinas». No sé qué respondí. Creo que me quedé mudo varios segundos, pero lo que sí recuerdo con claridad absoluta es lo que sentí en ese momento, como si finalmente pudiera respirar después de estar bajo el agua por años. Esa tarde hablamos hasta que oscureció. Me contó que estudiaba para maestra, que le encantaba leer, que soñaba con tener una casa llena de libros y niños corriendo por todas partes. Yo le conté sobre mi amor por la carpintería, cómo me gustaba trabajar con madera, crear cosas con mis manos. Le dije que algún día quería tener mi propio taller. «Entonces lo tendrás», me dijo con esa seguridad que solo tienen las personas que todavía no han visto cómo el mundo puede aplastar los sueños. Y yo voy a estar ahí para verlo. Comenzamos a vernos todos los días, a escondidas al principio, porque su padre no veía con buenos ojos que su hija saliera con el hijo del albañil. Pero Lucía era terca. «No me importa lo que diga», me repetía. «Te quiero a ti, no a su aprobación». Fueron los 3 meses más felices de mi vida. Caminábamos por las calles empedradas del centro histórico tomados de la mano. Nos besamos por primera vez bajo el arco de la presidencia municipal, un viernes por la noche, cuando el pueblo dormía. Hacíamos planes, tantos planes. Ella terminaría la preparatoria, yo conseguiría trabajo estable, nos casaríamos en la parroquia, tendríamos 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Éramos tan jóvenes, tan estúpidamente jóvenes y llenos de esperanza. Y entonces
Llegó septiembre. Cumplí 18 años el día 3. Lucía me regaló una cadena de plata con una medalla de San Miguel Arcángel, mi santo, para que siempre me recuerdes, dijo colgándomela al cuello, y para que siempre estés protegido. 5 días después recibí la carta. Servicio militar obligatorio. Tenía que presentarme en la Ciudad de México en 2 semanas. Cuando se lo dije a Lucía, lloró. Lloró tanto que me partió el alma, pero entre lágrimas tomó mi cara entre sus manos y me hizo prometer algo. «Vas a volver», me dijo, con esa voz temblorosa pero firme. «Vas a volver y nos vamos a casar. ¿Me lo prometes, Miguel? Te lo prometo. Por Dios que te lo prometo, Lucía. Yo te voy a esperar. No me importa cuánto tiempo. 1 año, 2, 10. Te voy a esperar». Nos abrazamos hasta que el sol salió. Y cuando me fui de San Miguel de Allende esa mañana de septiembre, con una maleta vieja y el corazón hecho pedazos, lo último que vi fue su figura en la estación de autobuses, con ese vestido amarillo ondeando al viento y su mano levantada en un adiós que parecía definitivo. No sabía que esa imagen me perseguiría por el resto de mi vida. El servicio militar en México era obligatorio, pero normalmente era cosa de marchar algunos sábados, aprender a disparar y después regresar a tu vida normal. Eso era lo que todos esperábamos, lo que yo esperaba. Pero en 1973, el mundo era un lugar diferente. La Guerra Fría todavía ardía, y aunque México era neutral, algunos de nosotros fuimos seleccionados, entrenados, enviados como observadores o apoyo técnico a conflictos que oficialmente no existían. No puedo decir dónde estuve. No estoy autorizado, ni siquiera después de 50 años, pero puedo decir lo que viví. Vi el infierno. Lo que empezó como servicio militar se convirtió en 2 años y medio de pesadilla. 2 años y medio de lodo y sangre y gritos. De ver a muchachos de mi edad morir en mis brazos llamando a sus madres. De aprender que un ser humano puede hacer cosas inimaginables cuando tiene miedo. De descubrir que matar a otro hombre te cambia para siempre, aunque fuera él o tú. Le escribía cartas a Lucía, todas las semanas durante el primer año, cartas largas donde le contaba sobre el clima, sobre mis compañeros, sobre lo mucho que la extrañaba. Nunca le conté la verdad. Nunca le dije que cada noche me dormía con el sonido de artillería en los oídos, que veía fantasmas de hombres muertos, que ya no reconocía mi propia voz cuando gritaba. Ella me respondía religiosamente. Sus cartas eran mi cordura. Me contaba sobre el pueblo, sobre su escuela, sobre cómo había conseguido trabajo dando clases particulares mientras esperaba por mí. Me enviaba fotos. En una de ellas estaba sentada en nuestra banca de la plaza principal, con ese vestido amarillo, sonriendo a la cámara. Había escrito atrás: «Aquí sigo, amor mío, esperándote». Guardé esa foto en mi pecho, sobre mi corazón, durante toda la guerra. Pero después del primer año, algo cambió dentro de mí. Las cartas se hicieron más cortas, más distantes, no porque la dejara de amar, sino porque empecé a amarla demasiado para seguir atándola a lo que yo me había convertido. Porque yo ya no era Miguel, el muchacho tímido que se ponía nervioso con solo verla. Había muerto en alguna trinchera. El joven que soñaba con un taller de carpintería y una casa llena de niños había desaparecido la primera vez que jaló un gatillo. Lo que quedaba era un cascarón vacío que llevaba mi nombre, pero que se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte y veía enemigos en cada sombra. ¿Cómo podía regresar con Lucía así? ¿Cómo podía pedirle que amara a esta cosa rota en la que me había convertido? Durante el último año dejé de escribir. No fue una decisión consciente al principio. Simplemente no encontraba las palabras. ¿Qué le iba a decir? «Hola, amor. Hoy maté a 3 hombres y no siento nada. ¿Cómo estuvo tu día?». Sus cartas seguían llegando, cada vez más desesperadas. «Miguel, ¿estás bien? Por favor, escríbeme». «Amor, ya pasaron 2 meses sin saber de ti. Estoy preocupada. Miguel, tu madre me dice que estás vivo. Eso es lo único que importa. Pero necesito escucharlo de ti. ¿Ya no me amas?
Dime la verdad. Puedo soportar cualquier cosa menos no saber. Esa última carta la recibí 3 semanas antes de que finalmente regresara a México. La leí y lloré por primera vez en más de un año. Lloré porque todavía la amaba con cada fibra de mi ser. Y lloré porque sabía que tenía que dejarla ir, por su bien. Volví a San Miguel de Allende en marzo de 1976. Tenía 20 años, pero me sentía de 120. Bajé del autobús con la misma maleta vieja, más gastada ahora, y una medalla de San Miguel que ya no brillaba. Mi madre lloró cuando me vio. Mi padre me abrazó sin decir palabra. Y yo solo pude quedarme ahí, parado en mi pueblo, que se veía exactamente igual, pero que se sentía completamente ajeno. ¿Ya fuiste a ver a Lucía?, me preguntó mi madre esa primera noche, mientras me servía pozole como si la comida pudiera curar lo que estaba roto en mí. Mañana, mentí, pero no fui al día siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente. Me escondía en mi casa, ayudaba a mi padre con trabajos de construcción, evitaba el centro del pueblo, evitaba la farmacia, evitaba cualquier lugar donde pudiera encontrarla, porque sabía que si veía esos ojos cafés llenos de esperanza, no iba a tener la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Pero Lucía Martínez nunca fue de las que esperan pasivamente. 2 semanas después de mi regreso, apareció en mi casa. Era domingo por la mañana. Yo estaba en el patio trasero, intentando lijar una tabla de madera, intentando recordar cómo hacer algo simple y normal. Escuché su voz llamándome desde la entrada. Miguel. Me quedé paralizado, exactamente como la primera vez que dijo mi nombre 3 años atrás. Pero ahora no sentí alegría, sentí pánico. Me obligué a voltear. Ahí estaba, 20 años, más hermosa que nunca, el cabello todavía en trenza, vestido azul esta vez. Y esos ojos, Dios, esos ojos que me miraban con tanto amor que me dolió el pecho. Miguel, se le quebró la voz, empezó a caminar hacia mí. Por fin, pensé que no querías verme. Lucía, mi voz sonó extraña, hueca. Ella acortó la distancia entre nosotros y me abrazó. Se aferró a mí como si yo fuera lo único sólido en el mundo. Y yo me quedé ahí, con los brazos a los lados, incapaz de corresponder el abrazo. Sentí como su cuerpo se tensaba, como se daba cuenta. Se separó lentamente, mirándome con confusión. Miguel, ¿qué pasa? No debiste venir. ¿Qué? La confusión se convirtió en dolor. He estado esperándote por 2 años y medio. ¿Cómo que no debí venir? Lucía, respiré hondo. Esto iba a doler más que cualquier herida de guerra. Las cosas cambiaron. ¿Qué cosas? Miguel, mírame. La miré, y lo que vi me destruyó. Vi esperanza, vi amor, vi a la chica de 17 años que me prometió esperarme. Vi nuestro futuro en sus ojos. La casa llena de libros, los 4 hijos, el taller de carpintería, todo lo que habíamos planeado. Y supe que tenía que matarlo todo. Ya no te amo. Las palabras salieron de mi boca como veneno. La vi palidecer. La vi dar un paso atrás como si la hubiera golpeado físicamente. Estás mintiendo. No, es la verdad. Lo siento, Lucía, pero la guerra cambié. Ya no soy el mismo. Y lo que sentía por ti, otra mentira. La peor mentira de mi vida. Se fue. No te creo. Tenía lágrimas en los ojos, pero su voz era firme. Te conozco, Miguel. Conozco tu corazón y sé que todavía me amas. Estás equivocada. Entonces mírame a los ojos y dímelo. Dime que ya no me amas. Sin apartar la mirada. No pude. Aparté los ojos, y ese fue mi error, porque Lucía vio la verdad, vio que estaba mintiendo, pero interpretó la mentira completamente al revés. Conociste a alguien más. Su voz ahora era solo un susurro. En la guerra, conociste a otra mujer. Lucía, no. Está bien. Las lágrimas finalmente cayeron. Entiendo, 2 años y medio es mucho tiempo, y yo solo soy la chica del pueblo que esperó como tonta mientras tú... No es eso. Quise tocarla, pero me detuve. Tocarla significaría quebrarme. No hay nadie más, solo ya no funciona. Ya no somos los mismos. Yo no cambié, dijo con una voz rota que todavía escucho en mis pesadillas. Yo seguí siendo la misma, la que te ama, la que te esperó, la que... Se detuvo, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y vi algo morir en sus ojos. La esperanza, la calidez.
el amor. Está bien, Miguel, si eso es lo que quieres, te dejo ir. Se dio vuelta y empezó a caminar hacia la salida. Y yo la dejé ir. La dejé caminar fuera de mi patio, fuera de mi casa, fuera de mi vida, porque pensé que era lo correcto. Porque pensé que ella merecía a alguien completo, no los pedazos rotos de lo que yo había sido. Porque pensé que la estaba protegiendo. No sabía que acababa de cometer el error más grande de mi vida, un error que me perseguiría durante los siguientes 50 años. Después de ese día, Lucía y yo nos convertimos en extraños. La veía a veces en el pueblo. Ella desviaba la mirada. Yo hacía lo mismo. Era como si nunca nos hubiéramos conocido, como si esos 3 meses perfectos de 1973 nunca hubieran existido. Los primeros años fueron los más difíciles. Sabía que seguía soltera, sabía que daba clases en la escuela primaria, sabía que todavía vivía con sus padres en la farmacia, y una parte de mí quería correr hacia ella, rogarle que me perdonara, decirle la verdad, pero no lo hice, porque todavía estaba roto, porque las pesadillas seguían. Porque me despertaba gritando en las madrugadas, porque veía sombras donde no las había, porque no era el hombre que ella merecía. Y entonces, en 1979, 3 años después de mi regreso, escuché la noticia. Lucía se iba a casar con Alberto Mendoza, el hijo del dueño del hotel más grande de San Miguel. Un tipo educado, con carrera universitaria, con dinero. Todo lo que yo no era. Todo lo que yo nunca sería. Fui a la boda, no sé por qué, tal vez para castigarme, tal vez para verla feliz una última vez, tal vez porque una parte de mí todavía esperaba que ella se volteara en el altar y me viera entre la multitud pero no lo hizo. La vi caminar por el pasillo de la parroquia con un vestido blanco que la hacía brillar como un ángel. La vi sonreír a Alberto cuando le dijo, sí, acepto. La vi salir de la iglesia como esposa de otro hombre, y la vi, por una fracción de segundo, buscarme entre la gente. Nuestros ojos se encontraron, y vi en ellos lo mismo que yo sentía: dolor, arrepentimiento, amor. Pero ya era demasiado tarde. Salí de la iglesia antes de que terminara la ceremonia. Caminé sin rumbo por horas, y esa noche, por primera vez desde la guerra, pensé en terminar con todo, en acabar con este dolor que no tenía fin. Pero no lo hice, porque Lucía me había dado una cadena con la medalla de San Miguel Arcángel, y todavía la llevaba puesta, y ella me había dicho que era para protegerme. Así que sobreviví. Pero no viví. Los años pasaron en una neblina de rutina. Ayudaba a mi padre con la construcción. Eventualmente aprendí a manejar las pesadillas. Salí con algunas mujeres, pero nunca duró. ¿Cómo iba a durar? Le había dado mi corazón a Lucía Martínez cuando tenía 17 años y nunca lo recuperé. Me enteraba de su vida a través de chismes del pueblo. Tuvo 3 hijos, 2 niñas y un niño. Su esposo tenía un buen negocio, vivían bien, parecía feliz, y yo me alegraba por ella, de verdad. Aunque cada vez que la veía en el mercado con sus hijos, sentía como si alguien me arrancara algo del pecho. Pasaron décadas. Mis padres murieron. Mi padre de un infarto en el 89, mi madre de cáncer en el 95. Yo seguí solo en la casa familiar, trabajando en construcción, envejeciendo sin realmente vivir. Lucía envejeció también. La vi transformarse de la chica del vestido amarillo en una mujer madura, hermosa todavía, siempre hermosa, pero con líneas de expresión alrededor de los ojos, con canas asomándose en su trenza, con el peso de los años en sus hombros. En 2010, su esposo murió de un ataque al corazón. Tenía 55 años. Fui al funeral. Me quedé al fondo. Ella me vio. Asintió levemente en reconocimiento. Pero no hablamos. Nunca hablábamos. Y así pasaron los años. 2015, 2020, 2023. Yo cumplí 68 en septiembre pasado. Lucía tiene 67. Sus hijos son adultos, tiene nietos, una vida completa. Y yo tengo esta casa vacía, este cuerpo viejo que todavía se sobresalta con ruidos fuertes. Estas manos que saben construir paredes pero que nunca construyeron la vida que soñé. Esta medalla de San Miguel
que todavía llevo al cuello después de 50 años. Pensé que así terminaría mi historia, solo, lleno de arrepentimiento, llevándome a la tumba el amor de mi vida y el secreto de por qué la dejé ir. Pero entonces, hace 3 semanas, algo cambió. Era viernes por la tarde. Estaba sentado en mi patio tallando madera. Es lo único que me calma todavía, crear cosas con mis manos, recordar al muchacho que quería tener un taller de carpintería. Escuché tocar a la puerta. No esperaba a nadie. Nunca espero a nadie. Fui a abrir y ahí estaba ella, Lucía Martínez, 67 años, cabello completamente blanco ahora, todavía en trenza, arrugas alrededor de esos ojos cafés que una vez me miraron con tanto amor, vestido simple, azul, y en sus ojos vi algo que no esperaba, determinación. Hola, Miguel, Lucía. Mi voz sonó oxidada. No habíamos hablado en más de 40 años. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar? No supe qué decir. Entonces simplemente me hice a un lado. Entró a mi casa, miró alrededor, los muebles viejos, las paredes sin decoración, la casa de un hombre que dejó de vivir hace décadas. Se sentó en el sillón de la sala. Yo me quedé de pie, sin saber qué hacer con mis manos. Tengo cáncer, dijo de repente, sin preámbulos. Páncreas, etapa 4. Los doctores dicen que me quedan 6 meses, tal vez menos. Sentí como si me hubieran pateado el estómago. Lucía, yo no vine por lástima, me interrumpió. Su voz era firme, la misma voz de la chica de 20 años que me había confrontado en mi patio. Vine porque voy a morir, y antes de morir necesito saber la verdad. ¿La verdad? ¿Por qué? Me miró directo a los ojos. ¿Por qué me mentiste ese día, Miguel? ¿Por qué dijiste que ya no me amabas cuando sé en lo más profundo de mi alma que era mentira? Sentí mi mundo desmoronarse. Lucía, durante 50 años viví con esa pregunta. Durante 50 años pensé que tal vez había hecho algo mal, que tal vez conociste a alguien en la guerra, que tal vez simplemente dejaste de amarme. Me casé con Alberto, tuve hijos. Intenté ser feliz, y lo fui, en cierta manera. Alberto fue un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Hizo una pausa, vi lágrimas en sus ojos, pero nunca dejé de amarte, ni un solo día en 50 años. Algo se rompió dentro de mí, 50 años de muralla, 50 años de guardias, 50 años de silencio, y finalmente dije la verdad. Yo tampoco. Mi voz se quebró. Nunca dejé de amarte, Lucía, ni un solo segundo. Entonces, ¿por qué? Las lágrimas caían libremente ahora por su rostro. ¿Por qué nos hiciste esto a los dos? Me senté en el sillón frente a ella, y por primera vez en 50 años hablé sobre la guerra. Le conté todo, lo que vi, lo que hice, lo que me hicieron, las pesadillas, el pánico, el miedo constante. Le conté sobre el muchacho que había muerto en alguna trinchera y sobre el cascarón vacío que regresó en su lugar. Pensé que estaba roto, le dije. Pensé que eras demasiado perfecta, demasiado completa, demasiado llena de luz para amarrar tu vida a mi oscuridad. Pensé que si te decía la verdad, te ibas a quedar conmigo por lástima. Y no podía hacer eso. Entonces te mentí. Te dije que ya no te amaba. Pensé que así te liberaba. Pensé que así podías tener la vida que merecías. Tonto. Lucía se limpió las lágrimas, pero estaba sonriendo. Esa sonrisa triste que rompe más que el llanto. Tonto, tonto, tonto. ¿Y quién eres tú para decidir lo que yo merecía? Para decidir si podía o no podía manejar tu dolor. Lucía, yo te amaba, Miguel. Te amaba con todo lo que era. Y habría estado a tu lado durante las pesadillas, durante el pánico, durante todo. Porque así es el amor verdadero. No amas solo la luz. Amas también la oscuridad. Amas la totalidad de la persona. Tenía razón, por supuesto que tenía razón. Pasé 50 años preguntándome qué hice mal, continuó. 50 años sintiéndome no suficiente. 50 años amando a un fantasma. Y tú pasaste 50 años solo, castigándote por un error que cometiste cuando tenías 20 años y estabas traumatizado. Lo siento, fue todo lo que pude decir. Dios mío, Lucía, lo siento tanto.
Ella se levantó del sillón, se acercó a mí, tomó mi rostro viejo y arrugado entre sus manos, exactamente como lo había hecho cuando tenía 17 años. Yo también lo siento, dijo suavemente. Siento que no tuve el valor de pelear más por ti. Siento que me di por vencida tan fácil. Siento que creí tu mentira. No fue tu culpa, tampoco fue solo tuya. Me besó la frente. Un beso suave, lleno de décadas de amor no expresado. Ambos cometimos errores. Ambos perdimos 50 años. Se sentó a mi lado en el sillón y por primera vez en medio siglo estuve cerca de Lucía Martínez. Podía oler su perfume, el mismo de cuando tenía 17 años. Podía sentir su calor, su presencia. Entonces, dijo después de un largo silencio, me quedan 6 meses de vida, tal vez menos. Lucía, y tú probablemente tienes algunos años más. Eres un viejo terco. Sonrió. ¿Qué hacemos con esto? La miré. Realmente la miré. Vi las arrugas, las canas, el peso de 67 años. Pero también vi a la chica del vestido amarillo, la que se sentó a mi lado en la plaza y me dijo que le gustaba, la que me esperó, la que me amó incluso cuando pensaba que yo ya no la amaba. No lo sé, admití, pero no quiero desperdiciarlo. Yo tampoco. Entonces, a los 68 y 67 años respectivamente, 50 años después de nuestro último beso, Miguel y Lucía decidieron intentarlo de nuevo. No fue un romance de película. No nos casamos. No vivimos juntos. Sus hijos, cuando se enteraron, estaban confundidos. Mi sobrina, mi única familia que me quedaba, pensó que me había vuelto loco, pero nos veíamos todos los días. Lucía venía a mi casa por las mañanas. Yo le preparaba café. Nos sentábamos en el patio. Hablábamos de todo y de nada, de los años perdidos, de sus hijos y nietos, de mi trabajo, de sus memorias de Alberto, y no me dolía escucharlas. Era parte de su vida, parte de quien era, de la guerra. Finalmente pude hablar de la guerra con alguien que me escuchaba sin juzgar. Algunos días solo nos sentábamos en silencio, tomados de la mano. El cáncer avanzaba. La vi debilitarse semana tras semana, pero nunca se quejaba. Nunca dejaba de sonreír. Estoy feliz, me dijo una tarde, 2 meses después de su primera visita. Por primera vez en 50 años, estoy completamente feliz. Yo también. ¿Sabes qué es lo irónico? Se recostó en mi hombro. Necesité estar muriendo para finalmente tener el valor de buscarte, de exigir la verdad. Y yo necesité 50 años para darla. Somos un par de tontos, los más grandes. Nos reímos. Y en ese momento, con Lucía en mis brazos, con su cabello blanco contra mi pecho, con la medalla de San Miguel todavía colgando de mi cuello después de medio siglo, sentí algo que no había sentido desde 1973. Paz. Lucía murió hace 2 semanas, en su casa rodeada de sus hijos y nietos. Yo estaba ahí también, porque me pidieron que estuviera, porque finalmente, en las últimas semanas de su vida, sus hijos entendieron lo que ella y yo habíamos compartido, lo que habíamos perdido, lo que habíamos recuperado en esos últimos meses. Sus últimas palabras fueron para mí: Miguel, estoy aquí, mi amor. No te arrepientas más. Su voz era solo un susurro. Prométeme que no te vas a arrepentir. Tuvimos 50 años perdidos, pero también tuvimos esos últimos meses y fueron perfectos, lo prometo. Y cuando llegue tu momento, sonrió. Esa sonrisa que me había enamorado cuando tenía 14 años. Te voy a estar esperando. Esta vez te voy a esperar el tiempo que sea necesario. Y esta vez, tonto, no me vas a dejar ir. Nunca más. Cerró los ojos y se fue. Y yo estoy aquí, 68 años, solo de nuevo, pero diferente. Porque durante 50 años viví con el arrepentimiento de haberla dejado ir. Durante 50 años me castigué por un error que cometí cuando era joven y estaba traumatizado. Durante 50 años pensé que había arruinado el único amor verdadero de mi vida, y tenía razón. Pero también me equivocaba, porque esos últimos 3 meses con Lucía me enseñaron algo. Me enseñaron que el amor verdadero no muere, que puede dormir, que puede esconderse, que puede enterrarse bajo décadas de silencio y dolor, pero no muere,
Me enseñaron que nunca es demasiado tarde para decir la verdad, que nunca es demasiado tarde para pedir perdón, que nunca es demasiado tarde para amar. Y me enseñaron que a veces, solo a veces, la vida te da una segunda oportunidad. Tal vez no la segunda oportunidad que esperabas, tal vez solo 3 meses en lugar de 50 años, pero aún así, una oportunidad de cerrar el círculo, de decir lo que debió haberse dicho, de amar como debió haberse amado. Todavía llevo la medalla de San Miguel que Lucía me dio cuando tenía 18 años. Está gastada, opaca, vieja, como yo, pero todavía la llevo porque me recuerda que una vez, hace mucho tiempo, fui amado por la mujer más increíble que jamás existió. Y que sin importar cuántos errores cometí, sin importar cuántos años desperdicié, al final tuve la oportunidad de decirle la verdad. Y la verdad es esta: Lucía Martínez, te amé cuando tenía 14 años, te amé cuando tenía 17, te amé en la guerra cuando pensé que iba a morir, te amé cuando mentí y dije que ya no te amaba, te amé cuando te casaste con otro hombre, te amé durante 50 años de silencio y te amé en esos últimos 3 meses perfectos, te amé toda mi vida. Y te voy a amar hasta que mi corazón deje de latir y pueda volver a verte. Esta vez, amor mío, no te voy a dejar ir. Si ustedes están ahí escuchando esta historia desde México, desde donde quiera que estén, les voy a pedir algo. Si tienen un amor, si hay alguien a quien aman y no se lo han dicho, si cometieron un error y no han pedido perdón, si hay algo que necesitan decir pero el miedo los detiene, no esperen 50 años como yo. No desperdicien décadas castigándose por decisiones que tomaron cuando eran jóvenes y asustados. No se escondan detrás de mentiras que creen que son por el bien del otro. Díganlo, hoy, ahora, porque el tiempo no espera y nunca sabes cuánto te queda. Yo desperdicié 50 años. No dejen que sus historias terminen con el mismo arrepentimiento que la mía. Los invito a que compartan esta historia, que la compartan con alguien que necesite escucharla. Que dejen en los comentarios su país, su propia historia de amor, las que ganaron, las que perdieron, las que todavía están peleando. Y suscríbanse si quieren seguir escuchando historias como esta, historias reales de amor, pérdida y segundas oportunidades. Gracias por escuchar la historia de este viejo tonto que finalmente aprendió que el amor verdadero nunca muere, solo estaba esperando su momento para regresar.